La buena toma de decisiones de toda persona, de todo empresario, de toda actividad productiva, tiene que ver con la certeza de la información que tenemos, la veracidad, la oportunidad, la disposición de esta información nos da cierta área de oportunidad para poder tomar mejores decisiones día a día. Voy a compartir con ustedes algunos datos de unos documentos oficiales de los panoramas agroalimentarios del 2022, ¿no? Todavía no hay documentos 2023, hay alguna información, sin embargo, comparto esta información con ustedes para tomar decisiones respecto a todas las actividades con las que se genera, por ejemplo, que tiene relación el maíz grano y el maíz forrajero. Entonces voy a compartir algunos datos estadísticos para que ustedes tengan información y vean algunos resultados ahorita que hemos tenido en este año 2023, cómo ha venido a afectar, cómo esa información, cuando si en su momento todos podemos tener acceso a esta información, tanto local, estatal, federal o internacional, en este caso que es un commodity, un cereal que está influenciado, por ejemplo, por la Bolsa de Valores de Chicago, en los niveles de producción, en los niveles del mercado, de los precios, del comportamiento de los demás países, nos dice una perspectiva que esperar hacia futuro. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a comentar esta información, un poquito esta estadística, y voy a compartir con ustedes pues la siguiente información, ¿no? Vamos a iniciar aquí. Este, Como pueden ver, pues el maíz grano es el cereal pues que más se siembra en el país, ¿no? Y es pues el de mayor importancia, ¿no? Para el consumo que tenemos todos nosotros los mexicanos, ¿sí? Pues sin lugar a dudas consumimos mucha tortilla y esa es nuestra base cultural por la cual influye en la alimentación, ¿no? En el 2021 se cultivó pues en 7.310.000 hectáreas, una cifra de 2.2% menor que el año anterior, que el 2020. Sin embargo, su producción fue de 27.503.000 toneladas, ¿no? Un 0.3% mayor a la de 2020. Quiere decir que a lo mejor hubo un poquito de mejores rendimientos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un consumo anual per cápita por persona, por ejemplo, cada individuo se está comiendo 346.4 kilos, ¿no? Es un superconsumo por persona. Y pues la producción nacional de granos pues corresponde a un 88.2%, ¿no? ¿Qué estados participan en esta este, producción por entidad federativa? Pues están sin lugar a dudas Sinaloa, ¿no? Le sigue Jalisco y Michoacán con un 22.1 millones, si son millones de toneladas, ¿no? Este porcentaje de la producción nacional de maíz, los ingresos obtenidos por la venta de los 5.5 millones de toneladas obtenidas fue de 32.901 millones de pesos, derivado del incremento en el precio medio rural, ¿no? Que fue un 60.6% mayor. Bueno, aquí influyó mucho, por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que Ucrania es un productor muy bueno de granos, ¿no? Los municipios, por ejemplo, de Ahome, Guasave, Culiacán, Navolato y La Angostura en conjunto generan el 80.1% del valor de esta producción y 79.9% de las cosechas de la entidad. ¿Vale? Entonces, son los porcentajes, es 22.1, 15.4 y Michoacán con el 8% de esa producción. Nos vamos aquí a la gráfica para interpretarlo un poquito con ustedes. Podemos tener un historial desde 2012, ¿sí? En miles de toneladas. Quiere decir que
hay una tendencia de crecimiento, como pueden ver, del 2012 de 22,069 miles de toneladas, se ha venido incrementando lo que es esta parte de 27,503 toneladas, ¿no? Con un promedio de 25,000. Entonces, trae una línea ascendente, quiere decir que viene incrementándose la producción o incluso viene incrementándose el rendimiento, ¿no? Pueden ser los dos factores que influyen y pues de alguna manera a veces estos factores tienen que ver con los precios. Por ejemplo, cuando hay buenas perspectivas de precios, aquí no nos muestra una gráfica de precios, pero cuando se empieza a repuntar, sí, los años anteriores, 2020, 2019, hubo precios. Acuérdense que el gobierno federal sacó algunos pagos con Segalmex, que empezó en 5,50, 6,50, 6,800. Entonces esa perspectiva genera también cierta condición para que ciertos agricultores se animen y produzcan, ¿no? Incluso hubo el llamado de su presidente, eh, de todos ustedes, y pues a que sembraran, ¿no? Entonces también ahorita 2023 tenemos una problemática, ¿no? Eso puede ser una consecuencia de estos factores, de que hay un incremento o venían buenos precios y muchos dijeron, pues vamos a sembrar, ¿no? Tanto pequeños, medianos y grandes productores, ¿no? Y no se diga pues, la problemática que se acaba de presentar en el estado de Sinaloa y de Sonora, donde hubo manifestaciones por los grandes productores medianos y pequeños, ¿no? Y como decía aquí el mapita, ¿no? Como estos municipios de Ajome, Guasave, Culiacán, Navolato y La Angostura fueron los que se manifestaron y empezaron a tener una serie de problemas con los precios, que ahorita para 2023 pues anda el maíz de estar platicando con algunos amigos tortilleros, desde que anduvieron consiguiéndolo a 8, ahorita andan ofreciéndolo en Sinaloa 4.50, ¿no? Y ya puesto, por ejemplo, aquí en Michoacán 4.80, creo que me decían, o hasta 5.10, 5.20, ¿no? Y incluso clientes que hablan de Guanajuato que le decían, ¿sabes qué? Pues, mira, te lo doy a 500. Le digo, mira, los precios que me está ofreciendo Sinaloa. Entonces, imagínense cómo, esa es la consecuencia, ¿no? Un poquito de una línea ascendente de miles de toneladas que hubo, 2022, 2023, probablemente vamos a superar estas cifras, y esa es una consecuencia de precios bajos, ¿no? Hay en el mercado pues un poquito de maíz, ¿no? Entonces esa situación viene a mermar el precio al productor. Por ejemplo, en esa tablita, ¿no? El top 10 en volumen de producción por los principales estados, ¿no? Pues no se diga Sinaloa, con cerca de el total nacional, pues son 27,000 toneladas, donde hubo una variación del 0.3 contra 20 y 21, ¿no? O sea, apenas un 0.3%. Jalisco, Sinaloa, con 5.5 millones de toneladas, Jalisco con 3.9, el Estado de México con 1.9, Guanajuato con 1.9 también, por tantito debajo del Estado de México. Luego le sigue Michoacán con 1.9. Y como pueden ver, aquí hubo variaciones, ¿no? En Sinaloa, aún así, fíjense, Sinaloa hubo una variación del un menos 12%, ¿no? De Jalisco, aquí se incrementó un poquito más posiblemente la superficie, o los rendimientos. Habría que ver los temporales, cómo se comportaron en cada estado, pero estas variaciones, pues obviamente hubo estados que tuvieron un poquito más de en un incremento, ¿no? Como el México, el Estado de México, casi un 8% de variación con respecto al año siguiente. Guanajuato 9.2,
Michoacán, fíjense, se redujo un menos 7.5. Chihuahua, fíjense, aquí hubo un incremento con 20.7 de esa variación con 1.5 millones de toneladas. Guerrero con 1.4, Chiapas con 1.2, Veracruz con 1.2, Puebla con 1.1 y pues el resto de los países con 5.5, ¿no? Entonces, aquí nos da esta perspectiva de que los principales estados, pues de alguna manera, en la mayoría hubo incrementos, ¿sí? Que se pudo deber a bonos temporales, que se pudo deber a incrementos de superficie y a lo mejor incrementos en rendimientos, ¿no? Sin embargo, el estado productor, que es Sinaloa, sí hubo una reducción con respecto al año anterior, ¿no? Algunos otros indicadores que tenemos aquí, los miles de hectáreas que se sembraron, ¿no? Por ejemplo, superficie sembrada 7.310, hubo variación menos 2.2 y en el histórico menos 0.1, ¿no? Siniestrada cosechada, hubo, no hubo tantos siniestros, bueno, 170.000 hectáreas, ya sí es una cantidad importante, habría que ver en qué estado fue donde hubo más siniestros. Se cosecharon 7.140, se obtuvieron 27.500, 3.000 toneladas, lo que equivale a 148.000 millones de pesos. Un total, fíjense el rendimiento, aún así es muy bajo, ¿no? Si comparamos, como es promedio, es 3.9, casi 4 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, y el precio, ¿no? Medio rural, 5.400. ¿Sale? Entonces, hubo aumento, en los parámetros, ¿no? Entonces, sí hubo incrementos un poquito. Y ¿qué podemos ver aquí? La otra parte importante, pues, cómo se comporta por mes la disponibilidad de enero, ¿no? Se ve que en estos periodos donde está un poquito más, elevado el color café, a partir de noviembre, diciembre y enero son los meses donde hay mayor cosecha y lo que sale en el riego en junio, ¿no? Con 13.3. Entonces, en noviembre hay 17.8% del maíz total disponible de esas 27.000. En diciembre hay un 25.5%, en enero 17.2%, ¿no? Y empieza ahí a haber una escasez de febrero, marzo, abril del 3.6, 1.1, 1.9% y mayo empieza a cosechar, por ejemplo, empiezan a salir algunos maíces en Sinaloa y el Bajío, ¿no? Entonces, y luego viene otra vez una disminución del maíz. Sin embargo, en este año, en 2023, estos comportamientos yo creo que van a ser muy, muy diferentes en cuanto a disponibilidad. Por ejemplo, ahorita hay mucho maíz, entonces esta producción que sale en mayo, junio, que es de Sinaloa o en el noreste, va a haber estos cambios de porcentajes de disponibilidad de maíz, ¿no? ¿Qué tenemos como país? Pues que somos el séptimo productor a nivel mundial con esas 27.5 millones de toneladas. El maíz que produjeron los agricultores mexicanos permitió al país ser uno de los 8 principales productores de este grano. Y en el mundo, por ejemplo, cosecharon cerca de 1.1 billones de toneladas de granos, ¿no? Ese volumen, pues, es una tercera parte que provino de la agricultura estadounidense, que son uno de los grandes productores. En el comercio exterior, en el 2021, pues, hubo una menor superficie sembrada, ¿sí? Y una mayor demanda del subsector pecuario. O sea, el subsector, esta relación entre grano y sector ganadero hay mucha relación porque es uno de los insumos principales, ¿no? Entonces, si aquí a veces, como ha venido incrementando, ahí se vio reflejado como es uno de los ingredientes principales en la dieta del ganado, se incrementaron los precios de la carne, ¿no?
inducen a que precisamente también en el sector pecuario, induce a que en el comercio internacional del cereal de México destaque por el volumen de importación de grano amarillo, por ejemplo, ¿no? Está ligado netamente a la ganadería. En el 2021 la cifra aumentó en 1.466.000 en comparación a 2020, ¿sí? El origen destino comercial, por ejemplo, de Estados Unidos importaron 16.951.000 toneladas y de Brasil únicamente 415.000. El país de Sudamérica requiere exportar a México 41 veces más para competir con los agricultores estadounidenses en el mercado nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, como otros datos importantes, pues el cliente principal, pues es por ejemplo, aquí fue Venezuela, ¿no? El proveedor de importación de México, pues Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Rusia, Chile, Francia y Canadá. El cliente de exportaciones de México, pues Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Francia, Reino Unido, Canadá, España, Estonia, ¿no? En 2021, de los 10 principales países exportadores de este grano en el mundo, uno pertenece al continente asiático, 3 al continente americano y 6 son del europeo. En este sentido, sobresalen las ventas de Estados Unidos y Argentina, con volúmenes de 69.9 y 36.9 millones de toneladas, respectivamente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Pues una breve descripción del maíz, su nombre científico sea maíz. La planta, pues como ustedes saben, es de porte robusto con tallo simple que puede alcanzar los 4 metros de altura. No tiene ramificaciones ni entrenudos, pero es una médula esponjosa, presenta inflorescencia masculina y femenina separada en la misma planta. La primera tiene una panícula de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen. La inflorescencia femenina dispone de un menor contenido en granos de polen y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices, ¿no? En cada florecilla se presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen. El maíz tiene la ventaja de que es el único cereal que puede ser usado como alimento en cualquier etapa del desarrollo de la planta. Se encuentra en forma de mazorca. El grano es un cariópside de forma aplastada del pericarpio, constituye alrededor del 5 a 6% del peso total del grano. Su alto contenido de carbohidratos y proteínas lo hacen el cereal ideal para todos los días, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la evolución también del comercio exterior, millones de dólares. También vienen por ejemplo, aquí las importaciones son mucho mayores que las exportaciones. Como decía aquí anteriormente, se importa mucho maíz amarillo, entonces han venido creciendo, ¿no? Tiene una línea ascendente. Fíjense, desde 2015 pasamos de 2.122 millones a 4.916, ¿no? Es casi el doble, por ejemplo, con respecto al año del 2020, también 2.700, fácil son 2.000 millones de dólares, ¿no? Lo que ha incrementado. Entonces, aquí tenemos importaciones contra exportaciones, hay un saldo negativo, 17.1 millones. Importaciones, pues hubo una variación de incremento de 9.2, y las exportaciones pues se redujeron un 73.6%, ¿no? El valor lo que representa, 4.916 millones de dólares contra 85.2, o sea, no representa un dato importante, ¿no? Entonces, la distribución mensual del comercio exterior, por ejemplo, los mayores volúmenes de importación se dan, pues miren, casi es constante, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Por cerca del 9.8%, 9.3, 9.2, 8.4, 7.5, 8.8, 7.88, 9 y 8% en estos meses, ¿no? Y los mayores flujos de exportación, pues es enero, es mayo, junio, julio
y agosto, ¿no? Entonces, esta es la parte de datos interesantes que nos muestran ciertas cifras de la producción de grano, cómo se mueven en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar aquí un poquito también del maíz forrajero. Aquí tenemos este dato. El maíz forrajero en el 2021 se sembraron 597.543 hectáreas, registrando una producción de 17.250.000 toneladas, resultando, por ejemplo, en 1.8 por ciento y de incremento del 1.1 en rendimiento respecto del 2020, por ejemplo, ¿no? La participación de la producción nacional de forrajes pues es con un 13.3. En la gráfica aquí podemos ver también que ha habido un aumento desde el 2012, pasamos de 12.000 miles de toneladas a 2021 con 17.250, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de los estados que producen mayor forraje pues son Jalisco, Durango y Zacatecas. ¿Sí? Jalisco contribuye con un 38.8% de la producción nacional de maíz forrajero. Su comercialización recauda cerca de 4.394 millones de pesos, que representan 35.9 del valor nacional del forraje. ¿Sí? Entonces, aquí, como pueden ver, estos otros estados están también presentes con menor producción. Entonces, estos estados son los que representan la mayor producción de forraje, como aquí lo podemos ver en la tablita. Jalisco con 5.6 millones, Durango con 2.8 millones, Zacatecas con 1.9, Aguascalientes con 1.3, México con 1.4, Chihuahua con un millón de toneladas, Coahuila con 800, con 0.8 sería, Querétaro con 606, Guanajuato con 430.000 toneladas, Puebla 328 y el resto con 946.000, ¿no? La variación con respecto a los años anteriores, quien más aumentó, por ejemplo, fue Durango un 26.2%, Jalisco tuvo una reducción de 1.3%, entonces esto también coincide con la producción un poquito ganadera o lechera, ¿no? Por ejemplo, Jalisco, Durango, Zacatecas son las áreas donde hay mayor ganadería y por eso esta relación de producción ganadera, ¿sale? En el caso de estos indicadores, los rendimientos, por ejemplo, de la superficie sembrada 598 hectáreas, no hubo siniestros, se cosechó casi toda esa superficie, miles de toneladas, 17.250, lo que representa 12.225 millones, y más o menos el rendimiento anda de 28.9 toneladas por hectárea, ¿no? Fíjense, los pesos son 709 pesos en el medio rural de lo que se paga, y las dos, pues hubo aumentos con respecto a los años anteriores, ¿no? De acuerdo al calendario aquí, tenemos que enero, febrero, marzo, abril, pues es la época de sequía hasta julio, que empieza a incrementar, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es cuando hay mayor disponibilidad de forraje, ¿no? Coincide les digo, con la sequía, con los tiempos donde a lo mejor hay poco para riego, ¿no? Solo en algunas partes donde disponen de Y, por ejemplo, en el comercio exterior, el cliente principal fue Estados Unidos, ¿no? Igual también como importador, exportador, y también las exportaciones de México exportó a Reino Unido y a Holanda, ¿no? Importador y exportador de Estados Unidos, China y Japón fueron los principales importadores de bienes forrajeros secos en el mundo, por ejemplo. En 2021 adquirieron la mayoría de sus volúmenes de países productores
con los que tienen cercanía geográfica como India y Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la descripción es la misma que les leí hace ratito del maíz para grano, solo que en este caso este cultivo incluye toda la planta, ya que se utiliza tallo y hojas, puede cosecharse verde o deshidratarse para venderse seco y en pacas. También puede ensilarse, es posible hacer maíz molido, al que se le agregan algunos nutrientes, algunos ingredientes para la alimentación integral de los animales, ¿no? El volumen de toneladas, importaciones y exportaciones, pues se importa más de lo que se exporta, entonces el saldo es negativo. Y pues hubo crecimientos, por ejemplo, ¿no? Variaciones de esos, tanto en volumen como en valor. Sí, y la gráfica, por ejemplo, del comercio exterior, fíjense, bueno, aquí sucede lo contrario, ¿no? Las importaciones han venido hacia la baja, lo que quiere decir que se ha estado siendo más autosuficiente, sembrando más, y bueno, lo que pintan más importaciones que exportaciones, ¿no? Entonces, este es para el caso del maíz. Estos datos estadísticos de alguna manera nos vienen a reflejar en este 2023, cómo estas tendencias en aumento de las gráficas de producción de los miles de toneladas que se producen, por ejemplo. Vamos a revisar otro documento que tenemos aquí. Es del 2022, que salieron algunas expectativas. Vamos a hablar específicamente del maíz, por ejemplo. Es expectativas de productos destacados. Aquí está el maíz grano con 27.427.4 toneladas. Hubo un incremento del 0.1, por ejemplo, en toneladas. Y pues en valor con respecto a 2021, ¿no? 27.424 contra 27.446. Fue poco, pero hubo aumento, ¿no? Maíz amarillo y maíz blanco. Entonces, como pueden ver, aquí está el comportamiento de esas dos variedades que se tienen. Maíz amarillo 2020 2.9 y 2021 3.13, ¿no? La variación, el que representa aquí un 6.5%. En el caso del maíz blanco hubo un poquito la variación, casi un 1%, 1.8% en volumen de toneladas. Y acá es pues valor en millones con respecto a eso. Vamos a ver cómo se refleja respecto a precio. Pues sí puedes tener mejores indicadores hacia la alza en los dos, porque a lo mejor de hecho hubo mejor precio para esos granos, ¿no? Entonces por eso hubo diferentes cantidades de lo que representa hacia la alza, ¿no? Que podemos ver más acá, otras gráficas del maíz. A ver, aquí cacao, café, aquí están. Por regiones, ¿no? Por las regiones mayor productoras. Vámonos hacia el maíz amarillo y maíz blanco, ¿no? ¿Cómo representa esto en variación en volumen de toneladas? Entonces, ¿cómo destaca el maíz amarillo? Pues destaca Chihuahua con 1.1 en 20 contra el 1.4 del 21, ¿no? Aquí hubo un incremento, como ustedes pueden ver. En Jalisco, pues también fue casi similar, hubo un poquito hacia la baja. Tamaulipas también fue hacia la baja, posiblemente hubo algún siniestro o se resembraron menores áreas, ¿no? Chiapas también fue hacia la baja, pero por ejemplo Tamaulipas, fíjense, menos 41.6% de variación, y el resto pues se mantuvo, ¿no? Hacia la alza con un 8.4. En el caso del maíz blanco, que tenemos Sinaloa, que hubo
menos un 12.2% de variación con respecto al 20 y el 21. De 6.2 bajó a 5.4 millones de toneladas. En maíz blanco, en grano, en Jalisco, se mantuvo 3.09 y 3.095, 1.2%. Guanajuato, aquí hubo un incremento de un 8.5%, de 1.7 millones de toneladas a 1.87, ¿no? En el Estado de México de 1.74 a 1.75 hubo casi un 1%, y el resto también hubo un 3.3% de incremento contra 11.6 y 12.02 de miles de toneladas, de millones de toneladas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver estas variaciones, aquí tenemos otras grafiquitas respecto a maíz, ¿sí? Bueno, esos cultivos pecuarios, déjenme ver dónde estaba panorama del mercado. Sí, vámonos directamente a buscar el cultivo de maíz, la balanza comercial, comercio exterior, muy parecido aquí está maíz blanco, balanza de disponibilidad, consumo, utilización y oferta anual por componente, ¿no? En el maíz blanco, ¿qué tenemos aquí? Lo importante, que, por ejemplo, octubre 20 a septiembre 21, los millones de toneladas métricas fue de 26.89 contra 27.6, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la columna verde, amarillo y naranja, que representa lo que es la producción. Hubo un 90.3%, el inventario inicial, ¿no? Que hay 6.6 y un 3.3 de importaciones. Con respecto al otro periodo del 2021-22, la producción de 90.3 bajó al 89.5, hubo un poquito menos. Se tuvo un poquito más de inventario, más de un 1%, de 6.6 a 7.8, y las importaciones hubo un poquito de 3.1 a 2.7, ¿no? Esa es la oferta, lo que había en el país, ¿no? Con respecto a la otra columna que representa, pues representa el consumo, por ejemplo, humano, ¿no? En el 2020, octubre 2021, el consumo humano fue de 50.2 con respecto al 21-22, fue de 49.2 de consumo humano. Hubo una variación ahí un poquito de 6, casi de 1%, ¿no? Casi, ¿no? 8, sí, casi un 1% que representa el consumo humano. Y, por ejemplo, para autoconsumo, un 19% contra un 18.5%, ¿no? Quiere decir que ahí también hubo una reducción respecto del año anterior, del 21 contra el 22, por ejemplo. Y tenemos que para consumo pecuario también hubo un menor porcentaje de 16.7, bajó en el 22 a 16.3. En el caso del inventario final, por ejemplo, sí hubo mayor inventario, no hubo un 8% contra un 10.3, esa diferenciación casi de 2 puntos. Se habla aquí también de mermas y de exportaciones, ¿no? Hubo mermas de un 3.8 contra un 3.3. Y las exportaciones, por ejemplo, ahí fue de 1.7, 1.6, casi no, ahí es muy similar. Y de semilla para siempre un 0.6, 0.6, ese no hubo tanto movimiento. En el caso del maíz blanco, tenemos, por ejemplo, respecto al 21 contra el 22, octubre 2021, tenemos la oferta, por ejemplo, 71.2, que hubo inventario inicial, no, aquí voy de importaciones, perdón, es a maíz amarillo,
contra 73.2, un 2%, ¿no? En el caso del inventario, 16.2 contra 10.8, hubo más inventario en el septiembre 22 y contra un 12.6 a 15.9% de producción, ¿no? Casi 3 puntos porcentuales respecto de esa columna. Y en el caso de la utilización, pues ahí del maíz amarillo, el, el mayor consumo es para consumo pecuario, ¿no? Con 69.7 contra 71.4%, por ejemplo. En el caso del inventario final, hubo 10.5 contra 8.7 del 22, de septiembre 22. En el caso de la industria almidonera, por ejemplo, aquí pinta con 13.6, 13.8, casi fue similar. El 2.6 respecto a autoconsumo contra 2.5, ahí se mantuvo igual, 2.2 y 2.2, que fue para consumo humano, que se consume un poco de maíz amarillo. Y el otro valor que se tiene son exportaciones, 1.13, 1.3 quedó igual, y la semilla, las mermas, ¿no? 0.1 y 0.1, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento que tuvo el maíz. ¿Qué nos dice precisamente la producción estimada para el ciclo de mercado octubre 2021, septiembre 22? Es de 24.7 millones de toneladas, 1.7 mayor que el ciclo precedente. Sin embargo, las exportaciones han disminuido para el periodo citado. Se calculan 432,000 toneladas, 4% menos, comparado contra el ciclo de mercado octubre 20 a septiembre 21. En cuanto a la guerra de Ucrania, las estimaciones del USDA de febrero 22 indican que las cosechas del tal país podrían alcanzar 42 millones de toneladas de maíz grano del 21 y 22, 38.6 más que en el siglo del mercado anterior. Aunque en 2021 su producción cayó 15.6, Ucrania aporta 1.4 de la oferta mundial y 16.4 de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? México, ¿qué presenta aquí? Pues una insuficiencia en la producción de maíz amarillo, alrededor del 73.2% de la oferta nacional se cubre con importaciones. El destino es básicamente el consumo pecuario. Se estima que en el ciclo de mercado de octubre 21 contra 22, las cosechas nacionales del grano sean de 3.4 millones de toneladas, 22.6% más comparado con el mismo periodo anterior, mientras que las importaciones podrían ser de 15.8 millones de toneladas, nivel similar al periodo anterior, ¿no? Entonces, el precio nacional del grano se va influenciado por el comportamiento del precio internacional. Entonces, en enero del 22 se pagaron 5,570 pesos por tonelada al productor, 27.8 más que lo registrado en el mismo mes del año anterior, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estos datos son importantes para, ver cómo se comporta el maíz. Y cuando tenemos esta información, digo, a lo mejor ahora en este 2023 todavía no hay un reporte que nos diga esta información, pero la podemos tomar, ¿no? Y ahorita vimos que hace, ¿qué será? Un mes y medio hubo manifestaciones por los agricultores de Sinaloa, mayo, junio, julio, que tienen sus cosechas y cómo se manifestaron respecto a que hubo pues baja en los precios, ¿no? Y eso al final de cuentas va a afectar la producción para este ciclo que viene, ¿no? Ciclo primavera-verano, ciclo otoño-invierno. Entonces, ¿qué puede pasar, no? Que mucha gente se desmotive y siga sembrando. Sabemos que ahorita estos datos de almacenamiento, los datos que aquí vemos de inventarios inicial y final que se tienen del maíz, por ejemplo, van a ser considerables. Probablemente hay alguna alteración. Habría que revisar cómo se comporta la producción en China y en Estados Unidos y Brasil, cómo viene
la producción para estos siglos, cómo puede afectar el mercado de la Bolsa de Chicago. Y pues sin lugar a dudas hay un descontento del agricultor mexicano en estos momentos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahorita, aunque ha venido hacia la baja en la producción, sabemos, por ejemplo, que la tortilla no ha bajado, ¿no? Pues están 22, 23, 25 hasta 30 pesos la tortilla de mano. Y pues de alguna forma estos mercados locales, por ejemplo, hace unos días anteriores platicaba con algunos colegas en los Altos de Jalisco, este, cómo ahorita están ellos buscando maíz forrajero, ¿no? Cómo están buscando el forraje verde y probablemente se están moviendo hacia Guanajuato, hacia León, hacia toda esa zona donde la industria lechera está buscando abastecerse, ¿no? Y de alguna manera va a afectar también la producción de maíz blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están necesitando en estos momentos, hubo ciertos temporales no favorables para esa zona y estos datos van a irse acomodando un poco a nivel nacional con respecto a los análisis que ahorita les acabamos de compartir a todos ustedes, ¿no? Entonces, habría que esperar los datos oficiales, pero ya podemos ir sondeando nosotros en los mercados locales, en los mercados estatales, cómo se está moviendo, cómo esta parte también va a afectar a la ganadería o la va a beneficiar, ¿no? Si hay precios bajos en los granos, probablemente crezca un poquito la ganadería, se fortalezca, crezca la producción. ¿Por qué? Porque el grano es un ingrediente importante en la dieta de los animales, ¿no? Entonces, probablemente ahí vamos a ver cómo se venga la producción de sorgo. Hay que analizar la producción de sorgo, qué parámetros nos arrojan los cultivos para este siglo 2023, ¿no? Habría que revisar los de estos mismos documentos, cómo es el comportamiento, pero el sorgo tuvo, creo que una perspectiva hacia la baja por algunos problemas de algunas plagas que tuvo en Bajío, por ejemplo. Entonces habría que ver, ahí se van a acomodar, reacomodar algunas cosas, van a influir en los alimentos para los animales. Algunos se van a incluir más o la gente, si le ve perspectiva a sembrar sorgo, va a cambiar un poquito de superficie, la va a dedicar a sorgo, la va a dedicar a trigo. Hay que ver cómo se comporta el trigo también para ver qué efectos tiene, ¿no? Entonces, lo interesante de esta información es que ustedes hagan uso de estas, son perspectivas, no son datos duros que si ustedes los analizan un poquito más, le ponen atención a, por ejemplo, a estas gráficas que decíamos, pues hay una tendencia hacia la alza, ¿no? Hay que ver cómo viene la información mundial, China, Estados Unidos, Brasil, esos grandes productores de maíz, cómo viene su temporal, cómo viene su nivel de producción, cómo se ha modificado el precio internacional y cómo va a jugar eso o va a afectar a nuestro país, ¿no? Quiere decir que el agricultor mexicano puede buscar otras opciones, hay otros granos, hay otros cereales, hay la soya, hay frijol, dependiendo del potencial en la zona que está, ¿no? Hay las hortalizas, ¿no? Entonces, acuérdense, este es un cultivo de 7, 8, 9, 10 meses. En algunos lugares varía de acuerdo a las variedades que meten, a los climas que tienen, a los temporales. Hay que ver cómo viene la perspectiva para este siguiente año, ¿no? Si viene un niño o una niña en cuestión del clima, mejores temporales, más ricos, más secos, más húmedos. Entonces, todos estos factores influyen. Hay que revisar los documentos de la Conagua para ver qué nos dicen los temporales, cómo se vislumbra, ¿no? En algunos de estos documentos vienen algunas notas técnicas de lo que se percibe, el incremento en temperaturas, cómo eso va a afectar el ciclo hidrológico del agua, cómo puede retrasar o inhibir, ¿no? Este año también
fue comportamiento, por ejemplo, aquí en Michoacán, los temporales, las aguas se retrasaron, las presas estaban por debajo de su nivel, hay que ver qué tanto recuperaron con las lluvias, donde hubo buenos temporales, menos temporales, si en las regiones graneleras hubo buen temporal y se reabastecieron las presas de agua, habría que ver cómo va a afectar la sequía en función del uso del agua, ¿no? Para estos cultivos. Entonces, les dejo este comentario, ¿no? Hay que ver qué va a implementar el gobierno con algunas políticas que favorezcan, ¿no? Ya vimos que estaban demandando mejores precios, que ahorita si eres productor de granos, pues de alguna manera tienes que buscar el contratar coberturas para asegurar un cierto nivel del precio de referencia, ¿no? Entonces, debemos de buscar dentro de los costos de inversión, de la inversión que hacemos para el paquete tecnológico que vamos a usar, ya posiblemente tengamos que poner un costo de un seguro que nos dé esa garantía de un precio de referencia, ¿no? Y incluso tenemos que observar cómo viene el incremento. Ya ven de los fertilizantes, cómo se disparó el precio de la urea precisamente por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que por ahí están algunas de las empresas más fuertes proveedoras de insumos agrícolas, de fertilizantes que están relacionados con la agricultura y cómo se disparó el precio de la urea, ¿no? Y cómo se tuvo que buscar nuevas alternativas, cómo hay que buscar abaratar el precio de algunos de los insumos, no se diga el paquete tecnológico, pues en cada región es diferente, que puede ir desde los 35, 45, 50, 60 mil pesos de inversión por hectárea, dependiendo de la zona, del tipo de productor. Entonces, si eres un productor de 10 hectáreas, de 15, 20, 50 hasta 100, ¿no? Cómo te puede afectar esa alza en los insumos y cómo ahora vemos por qué estás en descontento, ¿no? Si el año anterior el precio, o como los decíamos aquí, el 21, 22, el precio de referencia fue 5,700 el año pasado, o este año estuvo hasta 6,500, 6,600, 6,700, dependiendo de algunas zonas. Hubo incrementos, incluso ahorita que se está manejando un precio de 4,50, 4,80, 5,10 en algunos lugares del centro o del noroeste, desde Sinaloa, por ejemplo, de los que yo he sondeado con algunos amigos tortilleros. Vean y por qué el descontento. No quiere decir que ¿qué va a hacer el productor? Aquí es donde tiene que empezar a planear sus siembras, ¿no? Ya tienen que estar viendo estos procesos, ya vamos aventajados en la cosecha, ya sembraron, hay que esperar los temporales ahorita cómo se comportan, hay que ver en el siguiente ciclo productivo, acabando el otoño-invierno, este, cómo le va a hacer Sinaloa para abastecer, ¿no? El mercado nacional de insumos. Hay que ver cómo las políticas que ahorita se están teniendo el conflicto de las importaciones, ya ven que el gobierno ha lanzado que no va a consumir eh, maíces con transgénicos o modificados, ¿no? Cómo están poniendo ciertas restricciones y cómo Estados Unidos y Canadá están poniendo también pues amenazando esta política de sentar las bases que aplica el Tratado de Libre Comercio para ver qué hacen válido o no. Y también ahí es algo que queramos o no va a influir en la parte de la importación de maíz amarillo y en la parte del consumo, ¿no? Habría que a lo mejor ahorita ese mercado del maíz blanco se vaya a la ganadería. Como les digo, a lo mejor la ganadería va a tener precios baratos de grano y eso puede ser bueno porque pues vas a alimentar a lo mejor a tus ganaderos, ¿no? Entonces, les dejo esta información, les dejo estos indicadores
Y con todo gusto, pues regálenme algún comentario cuando vean la plática. Síganos en las redes sociales, ya saben, el Inge Dani en el Face o en el Instagram y nuestro canal. Vamos a estar en YouTube ahí publicando periódicamente alguna información, algún análisis particular de lo que se ve. Lo que quiero compartir con ustedes es eso, ¿no? Que tengan información disponible. Los documentos que les estoy mostrando son oficiales, los emite la Secretaría de Agricultura. Panorama agroalimentario el 2022 y el otro que es se llama Expectativas Agroalimentarias 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver, no he visto ahorita si ya están los de el año 2023 para ver las expectativas y tener un comparativo, ¿no? Pero en cuanto si lo podamos conseguir, lo ponamos a analizar, vamos a mostrárselos los datos más interesantes, los cultivos más interesantes, las perspectivas económicas respecto al sector agroalimentario, cómo nos influye. Ahorita estamos específicamente hablando del maíz de grano y maíz forrajero, pero también van a ver ustedes alguna información de hortalizas, de frutales, de incluso estos documentos tienen expectativas de insumos, ¿no? Cómo se comportan también los volúmenes y los valores de estos insumos utilizados en el sector, cómo se mueven o influyen también las importaciones, cómo va a afectar ahorita, por ejemplo, los mercados de exportación, el dólar, ¿no? Que el peso ha venido recuperándose y bueno, como los dólares en esta conversión pues también juegan en el valor de las cosas, pues también en tomar ciertas decisiones, ¿no? En la producción agroalimentaria. Entonces, un saludo para todos ustedes y síganos. Bonito día.